Bienvenidos a su podcast de Mujeres Radiantes. Soy la abogada Lady Campos, quien les está transmitiendo en vivo desde el país de Canadá. Estoy muy contenta, estoy muy agradecida. Es un privilegio para mí estar de nuevo hoy con ustedes. Vamos a continuar con la serie La Inmigrante y nuestra sesión 2 de hoy se llama Una Patria Mejor. Nuestra cita bíblica es Apocalipsis 21, versículo 1 al 5. Espero que lo leas conmigo, amada hermana y amiga, que hoy nos acompañas. Dice la palabra de Dios. Entonces vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existe. Y vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén que descendía del cielo, de Dios, preparada como una novia ataviada para su esposo. Entonces oí una gran voz que decía desde el trono: el tabernáculo de Dios está entre los hombres, y Él habitará entre ellos, y ellos serán su pueblo. Oremos. Gracias, Padre Celestial, por traer a nuestras vidas en este día esperanza, gracia y paz a través de la hermosura de tu palabra. Gracias porque tu Espíritu Santo nos dará la interpretación conforme a tu corazón y asimismo, Padre, glorificará a tu Hijo, quien nos ha preparado una patria mejor a la que hoy tenemos. Gracias porque tu palabra dice en el versículo 4 que enjugará Dios toda lágrima. Es una esperanza saber que como nunca habrá lágrimas en el cielo, nada será triste, frustrante, deficiente o erróneo. Esa es nuestra esperanza. Esa es tu promesa, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Cuando experimentes fatiga por el quebranto, amada hermana y amiga, vuelve a leer esto y vas a ser reconfortada, como yo lo estoy siendo en este día. Te pediría que tomes un minuto ahora mismo y subrayes en tu Biblia esa palabra, una gran voz. A lo mejor en tu Biblia puede decir voz fuerte o grito fuerte. Este es el Espíritu de Dios anunciando con poder en voz alta lo que viene después. Vamos al versículo 4. Él enjugará toda lágrima de sus ojos, y ya no habrá muerte, ni habrá más duelo, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas han pasado. El que está sentado en el trono dijo: yo hago nuevas todas las cosas. Y añadió: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Qué hermoso es saber que con Dios toda lágrima va a ser enjugada. Qué esperanza que en el cielo nunca habrá lágrimas, porque no hay tristeza, no hay frustración, no hay deficiencia, nada es erróneo, no hay líderes imperfectos, no hay gobiernos corruptos. Todo es santo, santo, santo. Al mirar a nuestro alrededor, a nuestras comunidades, al mirar nuestros países, algunos destrozados, otros engañados, porque como dice la palabra de Dios, los gobernantes engañan y el pueblo engaña. Al hacerle creer a esos gobernantes que son justos, nuestro mundo está quebrantado. Los gobiernos se dejan llevar por las lisonjas, por la vana palabrería. Las Escrituras nos dan la respuesta a una pregunta crítica que todos nuestros corazones se hacen.
¿Cuáles son las promesas de Dios para nuestra cultura quebrantada? ¿Para nuestros gobiernos sin Dios? El día de hoy la vida es un suspenso. Los gobiernos débiles, sin carácter, sometidos, aunque lo nieguen, sus decisiones nos llevan a ver todo lo contrario, que no nos van a dar una patria mejor, ¿no es cierto? La gente emigra cada día, por hambre, por guerra, por política. La corrupción se recicla en cada partido nuevo. Todos están buscando un mejor lugar para vivir. ¿Y qué pasa cuando creen haberlo encontrado? Cambia una ley, cambia todo. Y tienen que regresar de donde salieron. Y solo para encontrarse que todo esto está peor que antes. No hay líderes con principios, con éticas. Vendieron la verdad y la oscuridad cayó sobre ellos. Países que hicieron a un lado a Dios y ahora están exhibidos y avergonzados ante las naciones. Debieron de ser cabeza y hoy son cola, como dice Deuteronomio 28:13. Si escuchas y obedeces los mandamientos del Señor tu Dios que te estoy dando en este día, Él hará que tú seas cabeza y no cola, y que estés siempre encima solamente, y no estarás abajo. Vemos que tienen millones de vistas y like la social media donde aparecen los mejores países del mundo para vivir. Siempre hay esa ansiedad en el hombre de dónde encontrar un mejor lugar para vivir. Porque hay tiempos de oscuridad en sus países, en nuestros países. Hubo un lapso de 400 años entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, y los hijos de Dios esperaban escuchar su voz nuevamente. Seguramente fue un momento muy oscuro, o el momento en que Jesús murió en la cruz. Pero todo el mundo estaba cubierto en tinieblas. Han habido muchos momentos de oscuridad. Recuerdo cuando leí la biografía de Winston Churchill. Dice que él tomó la decisión de disparar contra la flota francesa, que eran los aliados de Gran Bretaña. Churchill tomó la decisión de dispararles para evitar que sus barcos cayeran en manos del ejército de Hitler. ¿Quién era su enemigo? Murieron más de 1000 marinos franceses. Fue realmente un momento muy oscuro en la historia de la humanidad. El quebranto y la oscuridad han perseguido a los hijos de Dios desde el jardín del Edén y todavía nos persiguen. Pero nuestra esperanza está en el día descrito en Apocalipsis 21, versículo 1 al 3. Lo volveré a leer. Entonces vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existe. Y vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo, de Dios, preparada como una novia ataviada para su esposo. Entonces oí una gran voz que decía desde el trono: el tabernáculo de Dios está entre los hombres, y Él habitará entre ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará entre ellos. Amadas hermanas y amigas, la Escritura nos invita a extender la mano y a aferrarnos fuertemente a esta promesa. Aquí está la promesa. Se acerca una nueva ciudad. La Biblia la llama Nueva Jerusalén. Y Dios la está preparando ahora mismo. Este es el hogar verdadero y seguro para los hijos de Dios. Los oyentes originales de las palabras de Juan habrían pensado en Jerusalén como el lugar donde estaba el templo, el lugar de encuentro entre Dios y su pueblo. Juan está describiendo una nueva ciudad, una ciudad redimida,
donde no solo nos encontraremos con Dios, sino que viviremos con Dios. ¿Te puedes imaginar esto? Una ciudad donde nuestras almas experimentarán una paz verdadera y duradera. Una paz donde nunca habrá lágrimas, nunca habrá tristeza, frustración, deficiencia, nunca va a haber algo erróneo. Es santo, 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 porque Dios siempre dice la verdad. Sus palabras son fieles y verdaderas. Ahora bien, quiero que pienses en la cultura que te rodea. Considera la cultura en tu propia casa. Cada hogar tiene una cultura. Piensa en la cultura de tu propia casa. Vivo en un país multicultural y sé lo que te digo. Ahora bien, piensa en tu país, piensa en el mundo y ora por avivamiento. Ora para que Dios designe líderes que le conozcan y sigan su palabra. Ora para que Dios gane corazones para Él, porque eso provocará cambios culturales. Dios escucha y responde cuando oramos por estas cosas. Ora por líderes que acaben con la maldad. Ora por líderes que trabajen para que se obedezca la palabra de Dios. Y verás los grandes cambios culturales para bien que va a haber en la sociedad. Protégete, hermana. Protege a tus pequeños de los mensajes culturales que contradicen la palabra de Dios. Pero pon tu esperanza, tu mayor esperanza, en la ciudad que se avecina. Esta ciudad santa, esta nueva Jerusalén. A lo mejor lo puedes sentir hoy tan lejana. Tal vez te sientas demasiado sobrenatural para creer en esta esperanza real cuando nos enfrentamos a las realidades de la oscuridad cultural y cuando esas realidades impactan nuestra vida diaria. ¿Cuántos bebés no son privados de la vida hoy por hoy? ¿Cuántas personas no son mutiladas en su cuerpo porque el trono de la iniquidad empezó a dictar las leyes? Profundicemos en esto. Vayan conmigo al libro de Hebreos capítulo 11. Es posible que ya estés familiarizada con este capítulo de la Biblia. Se le ha llamado el Salón de la Fe y mencionan a Abraham, Isaac, Moisés, David, incluso Rahab, que comenzó como cananea, una inmigrante, pero se convirtió en parte del pueblo israelita. También hay una larga lista de gentiles. Escucha Hebreos 11, versículo 13 al 16. Habla de los campeones de nuestra fe. Dice la palabra de Dios: todos estos murieron en fe, sin haber recibido las promesas, pero habiéndolas visto desde lejos y aceptado con gusto, confesando que eran extranjeros, como tú y yo, y peregrinos sobre la tierra. Puedes marcar con un círculo las palabras extranjeros y peregrinos en tus Biblias, porque los que reconocen que tienen esta calidad claramente dan a entender que buscan una patria propia. Y si en verdad hubieran estado pensando en aquella patria de donde salieron, habrían tenido la oportunidad de volver, como está pasando ahora. ¿Cuánta gente no está regresando a la patria de donde salieron? Pero en realidad, los hijos de Dios anhelamos una patria mejor, es decir, la celestial. Por lo cual, Dios no se avergüenza de ser llamado Dios de ellos, pues les ha preparado una ciudad. ¿Qué ciudad describe el escritor de Hebreos? Está hablando de una ciudad con todo tipo de personas y de lugares diferentes. Está hablando de la ciudad que se encuentra en Apocalipsis 21. Y antes de continuar con este versículo,
Yo quiero compartirles que yo siento un gozo tan grande, una alegría sobrenatural. Cuando yo me reúno en la iglesia que Dios me ha permitido asistir, donde somos muchos los que nos reunimos cada semana a buscar el rostro de Dios, a cantarle a Dios, a adorarle, me siento tan bendecida de ver a tantas naciones, a tantas culturas juntas. Y cuando estaba estudiando este tema, es cierto lo que dice Dios. Si estando todavía en lo terrenal disfrutamos lo que estamos viviendo, cuánto no más lo que nos espera en Apocalipsis, lo que dice el capítulo 21, versículo 2. Y vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, preparado como una novia ataviada para su esposo. ¿Qué hay más hermoso que una novia adornada para su esposo? Piensa en cada momento en él. Piensa un momento cuando has estado en una boda o en tu boda. Las puertas de la iglesia se abren y ves a la novia por primera vez. Esa novia es especial. Vale la pena esperar por ella. Esta es la descripción que Dios nos da en su palabra del lugar que está preparando ahora mismo, en este mismo momento para nosotros. Si retrocedemos unos pocos versículos de donde estábamos en Hebreos, a Hebreos 11, versículos 9 y 10, encontraremos la descripción de Abraham. Por la fe, habitó como extranjero en la tierra de la promesa como en tierra extraña, viviendo en tiendas como Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene cimientos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. ¿Ves, amada hermana? ¿Por qué no debe de existir ansiedad en los hijos de Dios? Por el lugar donde vives, por cómo vives. La palabra de Dios dice que tengamos contentamiento con sustento y abrigo y que demos gracias a Dios por todo. Abraham renunció a una vida estable para vivir en tiendas de campaña. Porque esperaba una ciudad con cimientos. Eso no tiene sentido humanamente hablando. ¿Cómo pudo Abraham soportar dejar su propio país para vivir en una tierra extranjera? ¿Por qué renunciaría a las comodidades de un hogar por vivir en tiendas de campaña? Por la misma razón por la que podemos tener esperanza cuando la cultura que nos rodea se siente extraña. Por la misma razón por la que tenemos paz y gozo cuando el mundo que nos rodea trata a las personas de fe como extraterrestres y exiliados. Y muchas veces no necesitas salirte de tu país para saber cómo se siente este trato. Porque Abraham no esperaba una ciudad con cimientos construida por manos humanas, esperaba una ciudad con cimientos inquebrantables. Las Escrituras dicen que el diseñador y constructor de esa ciudad es Dios. ¡Qué esperanza! ¡Qué gozo! Algunas traducciones dicen que el arquitecto y constructor es Dios. Desde el fundamento, el Señor está construyendo una ciudad para su pueblo. Él está sentando los cimientos, lo cual es bueno porque los cimientos de esta tierra están profundamente fracturados por el pecado. Y como pueblo de Dios, no ponemos nuestra esperanza en la reparación de estas fracturas. Pero tenemos esperanza porque las Escrituras nos dan el modelo de una nueva ciudad. Una ciudad que no está fracturada por el pecado. Una ciudad cuyo constructor y arquitecto es Dios. Una descripción más importante de esta ciudad también se encuentra en Apocalipsis 21, versículo 23 al 25. Miren qué cosas más hermosas, sublimes, sobrenaturales.
La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que la iluminen, porque la gloria de Dios la ilumina, y el Cordero es su lumbrera. Las naciones andarán a su luz, y los reyes de la tierra traerán a ella su gloria. Sus puertas nunca se cerrarán de día, pues ahí no habrá noche. ¿A qué esperanza podemos aferrarnos cuando sientes la opresión de la oscuridad cultural? Incluso mientras luchamos contra esa oscuridad con amor, en verdad y con oración, tenemos que recordar que somos peregrinos. Simplemente estamos de paso y cada día nos acercamos más a esta ciudad que Jesús nos está preparando. Dios nos ha prometido un lugar donde no necesitaremos nada para luchar contra la oscuridad, porque allí no existe oscuridad. Jesús estará con nosotros en esa mejor ciudad y será como nuestra luz. Hermana, amiga, no siempre vamos a estar llorando. No siempre vamos a estar tristes, frustradas, deficientes. No siempre vamos a estar soportando el pecado de los demás, soportando a los gobiernos sin Dios, a los líderes que han vendido la verdad y que hoy se encuentran en la oscuridad. Debemos ser sal, debemos ser luz, pero nuestra esperanza no está aquí. Nuestra esperanza está por delante, está por venir. El mundo no es nuestro hogar. Somos peregrinos aquí, somos extranjeros, aunque tú no hayas salido de tu país. Eres un peregrino y una extranjera. Así que, mientras vivimos aquí como hijas de luz, amamos, honramos al Señor, levantamos su nombre en nuestros países, en la ciudad en que vivimos, en medio de un sistema mundial. Pero nuestros corazones están fijos en otro país, otra ciudad, la nueva ciudad, la ciudad santa, el lugar donde Dios habita y donde habitaremos con Él como su pueblo para siempre. Eso nos da esperanza, nos da perspectiva, nos da un sentido de significado y propósito. No es en vano lo que estamos haciendo. No nos vamos a rendir ante la desesperación. No importa quién gane las elecciones. Aquí en Canadá este mes es un mes de elecciones. Y no importa lo que suceda, no importa quién gane, porque Dios pone y Dios quita a los gobernantes. Es tan poderoso y es soberano. No importan los desastres naturales o las situaciones económicas. Nuestra esperanza no está ligada a nada de eso. No siempre vamos a lidiar con lo que hoy estás lidiando, amada hermana. Creo que también nos da una idea de por qué es importante que compartamos el Evangelio, que demos a conocer a Cristo, que dejemos un legado. La mayoría de las personas que viven a nuestro alrededor, las personas con las que trabajamos, con las que vamos a la escuela, las que viven en nuestros vecindarios, la mayoría de ellos no tienen una patria mejor por delante. Por eso siempre su deseo irse a un lugar mejor, pero es terrenal, nada más. Entonces, no solo tenemos esta esperanza, sino que al proclamar a Cristo, tendremos una mejor patria con Él y para los que están a nuestro alrededor. Yo les he dicho en otras ocasiones, amadas hermanas, todos dejan un legado, los creyentes y los no creyentes. Vemos que personas, y yo se lo digo, porque lo vemos constantemente en el campo de la criminalística, vemos como padres que hicieron a un lado a Dios en sus vidas y se dedicaron a dejarle un legado a sus hijos a través del crimen, hacen exactamente lo mismo los hijos. Y vemos que un padre que fue ejecutado o está encarcelado
por ser parte del crimen organizado, ¿quién hereda su trabajo? ¿Quién hereda su liderazgo? Sus hijos, ¿no es cierto? ¿Cuánto no más nosotros, amadas hermanas, tenemos esa esperanza de dejar un legado conforme al corazón de Dios, conforme a la palabra de Dios, conforme a lo que dice la Escritura, porque estamos aferradas, porque creemos que Dios es poderoso para cumplir sus promesas. Y el día que ya no estemos aquí, nuestros hijos, nuestros nietos, como dicen las bendiciones de Dios en el Antiguo Testamento, segunda, tercera, cuarta, van a seguir el ejemplo que por la gracia de Dios les estamos dando. Confiemos, creamos, aunque no lo veamos, aunque ahorita la situación sea completamente diferente. Si Dios fue poderoso para cambiarnos, poderoso va a ser para salvar a nuestros hijos, a nuestros nietos, y a que este legado persevere para su gloria y para su honra. Apocalipsis 21:3 dice que lo más emocionante en esta nueva ciudad, en este nuevo hogar, es tener a Dios. Dice que Él habitará entre ellos y ellos serán su pueblo y Dios mismo estará entre ellos. Estar con Dios y vivir con Dios a la vista, no solo por fe, como ahorita lo estamos haciendo. Será la parte más importante de este nuevo hogar, de esta nueva patria. Y eso es lo que lo convertirá en nuestro hogar. Hermana, ¿no te emocionas por esto? ¿No te emociona estar ahí en esa patria y vivir con el Señor? Vivir por vista, no solo por fe. Será lo que hará de ese lugar un hogar. No es solamente que vamos a tener una ciudad maravillosa, sin problemas, sin llantos, sin sufrimientos. Todo va a funcionar bien. Nunca volveremos a estar tristes, porque si el Señor no estuviera ahí, entonces no sería nuestro. Las Escrituras no nos cuentan todos los detalles sobre el cielo, y no creo que sea porque el Señor quiere dejarnos adivinando. Nos ha dicho lo más importante. Lo más importante es que Él va a estar ahí. Por eso va a ser nuestro hogar. Él va a caminar con nosotros. Sus discípulos de Jesús estaban nerviosos cuando Él se iba a ir, cuando Él estaba en la tierra. Y Él les dijo en Juan 14, voy a prepararte un lugar. Y si eso no fuera cierto, te lo habría advertido. Eso es todo lo que les dejó. Sus discípulos sabían, y yo sé y tú sabes también, que es el lugar donde va a estar Jesús. Eso es lo que lo convierte en nuestro verdadero hogar. Y va a ser el hogar también de nuestros hijos, de nuestros nietos y de todo aquel que por la gracia de Dios sea salvo. Ahora tenemos al Espíritu Santo dentro de nosotras. Tenemos la presencia de Cristo. Él está con nosotros, por supuesto, pero tenemos la esperanza de que un día estaremos para siempre con el Señor, para nunca más separarnos de Él por la eternidad, amada hermana. Entonces, el Espíritu Santo es el pago inicial, la garantía de esa presencia eterna de Cristo. ¿Qué mayor esperanza podemos tener? Ahora Dios está cerca de los quebrantados de corazón, como dice el Salmo 34:18. Pero Apocalipsis 21 nos dice que Dios se acercará a todo corazón, que estaremos con Él en formas en las que nunca habíamos estado con Él. Y estaremos con Él para siempre. ¡Qué gran día de regocijo será ese! Oremos, amadas hermanas, por aquellos que están buscando una mejor patria en el mundo. Oremos para que busquen esa patria, esa mejor patria, esa nueva Jerusalén, ese hogar celestial en donde Dios vivirá con nosotros.
Demos gracias a Dios en este día por animar nuestros corazones con nuestras palabras, con estas promesas, con esta verdad. A medida que avanzamos y miramos a nuestro alrededor, leemos los titulares o vemos lo que está sucediendo en tu mundo o en el mundo que nos rodea, asegúrate, hermana y amiga, de levantar tus ojos. No fijes tu atención en lo que está pasando aquí, amada hermana. El orden es Dios, tu familia, las circunstancias. No es Dios las circunstancias y tu familia. No, amada hermana, después de Dios sigue tu familia. De último son las circunstancias. Mantén tus ojos fijos en Cristo, que va a volver. Mantén tu esperanza fija en esa ciudad santa, esa patria mejor que Él está preparando para quienes lo siguen. Recuerda, sí existe una mejor patria, pero no está en este mundo terrenal. Busca tu salvación. Órale a Dios para que te revele a su precioso Hijo y puedas llenarte de esta vida sobrenatural. Nos despedimos orando. Jesús, eres la luz del mundo. Gracias porque nos has preparado un lugar donde sus cimientos no se agrietarán, donde la oscuridad no pasará a la puerta de la ciudad. ¡Qué hermosa promesa! Ayúdanos, por favor, a vivir a la luz de esa realidad. Y donde estemos habitando, sigue llenándolo de tu esperanza, gracia y fortaleza. En tu nombre oro. Y sé, Señor, que tú eres suficiente para ayudarnos en cada circunstancia para llegar a esa mejor patria que todos estamos buscando. Gracias por glorificar a tu precioso Hijo, que es la luz de nuestra patria, de nuestro mundo. En el glorioso nombre de Jesús. Amén. Gracias por haberme acompañado en este día. Me despido de ti deseándote que la gracia de Dios te acompañe esta semana, que prosperes en todos tus caminos y que conmigo sigas esperando en que lleguemos a esa patria a la que tenemos derecho por la sangre de Cristo derramada en la cruz. Hasta luego. Que tengas una excelente semana. Mujeres Radiantes es un ministerio de alcance de Lady Campos Canadian Women's